ese conflicto entre corporaciones y personas, ese conflicto entre personas y corporaciones tal, etcétera, lo que produce es que entienden perfectamente que el territorio es un objeto como tal. Y al ser un objeto, el propio territorio, fundamentalmente sirve para ordeñarlo. Es decir, sacar un aprovechamiento de ordeñe, obviamente, del elemento como medio. Y esto es evidente no solamente en la legislación actual, no solamente en Canarias, sino en casi toda la legislación española con respecto a la ley del suelo y las modificaciones de la ley del suelo, sino el entendimiento cultural de lo que se entiende con los instrumentos urbanísticos e instrumentos arquitectónicos, donde la fractura es tan grande que produce este problema. Bueno, como ven, he pintado la realidad muy mala, ¿no? Quizás excesivamente mala, permítame que sea un poquito negativo, sobre todo porque es la primera pregunta. Y esto, pues a lo mejor suelta un poquito más de ronchas y tal, pero bueno, yo creo que las personas, la cualidad de las personas que veo aquí, pues yo creo que saben entender perfectamente que quizás me estoy excediendo un poquito para intentar, por lo menos, contribuir a precisar mejor los términos y no, sin ánimo de caer en una especie de fundamentalismo ni de provocación en ningún sentido, sino simplemente para situar un poco la realidad mínimamente, creo yo, en una situación clara. No quiero referirme a la situación canaria, que la hemos, yo creo que trabajado bastante bien, porque la verdad es extraordinaria. Hay textos, yo creo que hay textos interesantísimos, si quieres te doy alguna referencia. Yo creo que el mejor texto que se ha escrito sobre esta relación conflictiva lo produjo precisamente Faustino García Márquez, en un artículo precisamente que editamos nosotros del Observatorio del Paisaje, que se llamó El paisaje en la ordenación del territorio de Canarias, que hace una descripción prácticamente desde 1985 hasta la actualidad, ¿no? Definiéndolo en 5 etapas y donde la participación, las diferentes efervescencias que había tenido el paisaje en los diferentes reglamentos, en los diferentes momentos de ordenación del territorio, había tenido sus efectos positivos y negativos, pero yo creo que lo analiza, yo creo que correctamente, posiblemente mucho más sangriento que yo, pero posiblemente muy, como digo yo, como se lo he dicho a él, excesivamente condescendiente con su disciplina. Yo he intentado no ser condescendiente ni siquiera con mi disciplina, que es la del proyecto arquitectónico, sino intentando jugarla, también meterla en la baza como elemento distorsionador. Bueno, en cualquier caso les recomiendo, y si no, pues si quieren alguna pregunta después podemos ampliar el tema. Digo porque creo que además, dado las personas que veo, me parece que es más prudente que yo dé el fogonazo de salida, y si pues tienen preguntas, pues me parece que tenemos la suficientemente capacidad de intimidad para poder tener una posibilidad de debate. Bien, la segunda pregunta. Primera pregunta, por tanto, espero que haya quedado clara. Y repito, y si no, en cualquier caso, después me hacen toda la segunda pregunta, que es mucho más académica, y también les pido también, les solicito un poquito de paciencia, porque creo que es importante, pero al mismo tiempo que es importante, creo que es un poquito más dura en cuanto a mi explicación. Sería, segunda pregunta, ¿cuáles son los posibles caminos? O sea, si la primera era qué perspectivas y papel tenía, ¿cuál? En la segunda, pues obviamente, cuáles serían los posibles caminos que se pretende plantear desde la investigación, tanto de la universidad como de la sociedad, como de la profesión, en el marco tanto nacional como internacional, ¿no? Bien, yo en este caso me parece que creo que tengo que referirme para no ser tanto subjetivo, aunque estoy convencido de ello, lo que voy a decir, voy a referirme a los textos los cuales me avalan, para saber cuáles creo yo que deben ser los caminos, que no solo yo lo he planteado, sino todo un Consejo de Europa y la Comisión Europea del País ha determinado perfectamente. No les voy a contar toda la Comisión Europea del Paisaje, obviamente, porque además soy crítico, pero evidentemente es un texto yo creo que importante. Voy a resumirlo en 2 capítulos, en 3 capítulos. Primer capítulo, artículo 1. Es decir, creo que lo que está diciendo la Comisión del Paisaje fundamentalmente es que paisajes son todos los paisajes. Por lo tanto, ya no aparece ninguna distinción entre las personas que son capaces de entender una cualificación sobre el paisaje, sino que todos los paisajes forman parte del paisaje. Los buenos, los malos, los indiferentes,
etcétera, etcétera, etcétera. Y esto evidentemente ha sido, desde la Comisión Europea de Paisaje, una de las cualidades extraordinarias desde el punto de vista de no solamente de libertad, sino incluso de capacidad de entender que no existen figuras mezcladas, de entender que esto haya sectarias incluso sobre el entendimiento del paisaje. Pero yo, en este mismo artículo 1 y en el artículo 2 dice otra cosa fundamental, que es que el paisaje es aquello que se percibe. Ahí hay este problema. Porque claro, si estamos hablando de percepción, si estamos hablando del fundamento de la percepción, todos sabemos, por tanto, que es un argumento de estética. Y por tanto estamos hablando de una estetización. Por tanto estamos hablando de que con la Convención Europea del Paisaje está diciendo clarísimamente, tanto en su artículo 2 como en su artículo 5, como en el artículo 23, que es necesaria una nueva forma de mirada para entender el territorio. Y que esa nueva forma de mirada a entender el territorio se tiene que basar fundamentalmente en el fundamento de la percepción. Y ese fundamento de la percepción tiene que estar vinculada directamente en una capacidad de entender un argumento estético. Y por tanto ese argumento estético posiblemente es lo que estético o literariamente estético, o estético literario, o estético comprensivo, interpretativo, como ustedes quieran llamarlo, pero que necesariamente tiene que venir prefijado de una posición de entender la mirada, y esa mirada, según el artículo 1, 2 y 5 de la Comisión Europea del Paisaje, lo define con esta envergadura. Esto significa que el valor de la norma o de los procesos normativos que estamos hoy acostumbrados habría que modificarlo. Porque el problema del fundamento estético como aparato político, por tanto de gobierno, tiene que estar encauzado a través de unos procedimientos que no son los que reguló la famosa ley de Enterría, concretamente del 57, del 56, después con las reformas sucesivas desastrosas, en mi opinión, en algunos casos muy valorables, pero que ninguno de ellos introduce ese argumento de la percepción o ese fundamento de la percepción como elemento fundamental para comprender la relación con los territorios y por tanto el paisaje. Y aquí empezamos a tener los arquitectos algo que decir. Y ese es el problema, que empezamos a tener algo que decir por nuestra formación, poca formación estética, porque cada vez nos eliminan más el valor estético, no solamente a nosotros, sino en las escuelas, como ustedes saben. Esto desde el año concretamente del 99. En el 99 una modificación educativa donde la estética se apartó de todos los comportamientos educativos en España y en Francia, y así ha sucedido en muchos países. ¿Por qué? Porque se ha producido una politización de la estética y no una decisión de la política. Pero bueno, eso es otro tema. Yo luego voy a referirme exclusivamente al paisaje. Y con respecto al paisaje, yo creo que hay una fórmula, porque usted me dirá, entonces, claro, si es estética, pues entonces, claro, cada uno tiene su gusto y cada uno tiene su interpretación. Nada más ajeno y nada más contradictorio y opuesto a lo que debería de ser. Y puedo poner muchos ejemplos. Yo voy a poner solo uno, que creo que todos lo apreciamos, me refiero a apreciarme en el contexto, que es justamente la relación que introdujo en 1769 y en 1859, de 1769 a 1859, una dualidad de personas que fueron Humboldt y Foster. Ellos dijeron una cosa, yo creo que extraordinaria desde el punto de vista de esta dimensión, cuando recorrieron todo el mundo para entender lo que era realmente esta aportación del paisaje. Ellos se basaban en dos cosas. Pero primero se basaban en una afirmación, que es la siguiente. Esto que dice la Comisión Europea del Paisaje con respecto al paisaje significa que se niega la razón de la norma, como muchos sostienen en base a esta crítica. Es decir, lo científico se vulnera y solamente existe lo intuitivo desde el punto de vista de esa percepción. Pues yo tendría que decir que no. ¿En base a qué? Pues a dos postulados. La primera, en base a los criterios que concretamente manejaron Humboldt y Foster y que después ha sido toda la teoría de la ciencia, fundamentalmente desde Kant y adelante, que es lo siguiente. Para poder percibir no hace falta gusto, hace falta solamente que nos impresione. Y la impresión es un dato que es curiosidad. Es decir, hace falta que los seres humanos se impresionen de lo que ven. Los niños, los adultos, los pequeños. Es decir, es una solicitación estética sentimental, como diría algún erudito. Es decir, intentar comprender que hace falta entusiasmar que la gente se impresione de las cosas.
Y cuando se impresiona, aparece la curiosidad. Cuando se impresiona y se establece esa relación con la naturaleza, en cualquier sentido, tanto natural como artificial, forma parte del hombre. Y al formar parte del hombre no puede separarse de él, porque es una impresión que está en la vida. Primero. Y eso es estética. Pero la segunda razón, y es la razón kantiana, está basada fundamentalmente en lo que Kant definió examen científico, que Humboldt lo sabía perfectamente, y dijo clarísimamente, pero miren ustedes, para poder hacer un examen científico, ¿verdad?, lo primero que necesitamos es que yo esté impresionado para poder hacer el examen científico, porque si no estoy impresionado de lo que quiero examinar científicamente, no sé lo que voy a examinar. ¿Bueno? Es decir, que nosotros hoy día hacemos análisis sin saber lo que estamos viendo. Estamos haciendo análisis sin saber lo que nos ha impresionado. Estamos haciendo 2000 de documentos extraordinarios como estudios y tal, pero sin saber lo que estamos estudiando ni investigando, sino simplemente porque estamos investigando y sin reconocer cuáles son los grados de impresión, es decir, lo que nos imprime absolutamente un carácter para saber que esa observación que está imprimiendo está basada en una capacidad después de investigación. Esto lo hacía y lo sabía perfectamente Foster cuando a los burgueses fundamentalmente del reino prusiano les exigía, o les decía, o les pedía precisamente el reconocimiento de ese valor de impresión sobre las cosas y ese valor científico que inmediatamente estudiaban. Las plantitas, cómo crecían, los biólogos, el mundo, que evidentemente nace del contexto fundamentalmente del reino prusiano y que después se extendió rápidamente por todo Centro Europa. Claro, esto es un sistema de relaciones. O sea, lo que estoy hablando en definitiva, que este valor del fundamento de la percepción no es solo decir palabrejas como percepción o estética, sino un sistema de relaciones que está vinculado en la forma de ver, en la forma de impresionar y de imprimir carácter, de imprimir la huella de lo que vemos y saber que la huella de lo que nos vemos nos impresiona para después analizarla con un mínimo de cientificidad por aquellos que saben. Por aquellos que saben o aquellos que tienen los instrumentos para poder racionalizar, pero muchas veces hoy día nos confundimos de que ahora aquellos que sabemos, o teóricamente que dicen que no sabemos, poco nos impresionamos, o hacemos estudios eruditos extraordinarios, pero sin saber exactamente de lo que nos estamos impresionados. Y eso yo creo que es un defecto enorme de lo que está pasando desde el propio procedimiento para analizar nuestro territorio. Es decir, es cierto, y algo casi prácticamente como una epistemología de lo que podría significar esta conclusión, que el paisaje no tiene nada de científico. Es posible que todos lleguemos a estar de acuerdo, pero yo creo que todos también estaríamos muy de acuerdo en afirmar, pero sin él, es decir, sin el paisaje, no existe nada de la totalidad científica. O sea, no puede existir ningún razonamiento científico que esté vinculado a la ausencia del entendimiento del paisaje. Y esto me parece fundamental. Fundamental. Y esto, fundamentalmente, no es un dato estético desde el punto de vista de la filosofía en cuanto al principio, sino fundamentalmente es un problema de percepción. Y a mí me parece que lo que falta fundamentalmente hoy día para poder entender esta dimensión del paisaje, incluso desde la arquitectura, es entender esta nueva mirada. Segundo, dentro del capítulo 2 y del capítulo 5 de la Comisión Europea del Paisaje, esto estoy diciendo lo que dice la Comisión Europea del Paisaje, estoy interpretando 5 o 6 palabras de la Comisión Europea del Paisaje donde establece cuáles son los rangos de conocimiento y las necesidades que los ciudadanos tenemos cuando tenemos que hablar de paisaje. En el punto 2 y el punto 5 aparece que el sujeto, es decir, aquel que mira, ya no está quieto, y lo dice. O sea, por tanto no es un sujeto pasivo, sino que el hombre, como dice en el capítulo 2 y en el capítulo 5, y yo estoy hablando solamente de 2 capítulos, los demás podemos entender, dice que no es solamente que haya percepción y por tanto ese valor de fundamento de percepción vinculado con la estética y por tanto entendiendo desde el punto de vista de esa impresión y de ese carácter científico que debe tener el valor estético, sino que segunda cuestión y fundamental es que, fundamental es que el sujeto no está quieto y por eso se tiene que reconocer el movimiento como principio de que el hombre está en el paisaje, o sea, dentro. Ya no es un ser contemplativo y afirma que
Todos, incluso los seres humanos, forman parte del paisaje, como elemento de la Convención Europea. Por lo tanto, no se puede aislar ni independizar como hacían las vanguardias artísticas del movimiento moderno, cuando el tema de la mirada de la percepción de las vanguardias artísticas del movimiento moderno a partir del año 20, fundamentalmente de un libro que después comentaré, que es Adolf Frenner, plantea directamente que la percepción está vinculada en el sentido del observador y lo que se mira. Es decir, estamos hablando de entender que las vanguardias históricas, fundamentalmente a partir del 29 y de la ocasión de Bauhaus, aparece el concepto de visión cinética, que como saben ustedes, fundamentalmente a partir de Heidegger y de toda la teoría del movimiento de Heidegger, empiezan a ser uno de los elementos fundamentales para el tema de la percepción del movimiento, pero desde el punto de vista exclusivamente de la percepción plana, es decir, yo, sujeto pasivo, mire. Está diciendo la Convención, incluso el capítulo 5, que es todo lo contrario, que aparece una forma diferente de entender esa relación. Claro, y esta demostración de la idea, que en definitiva yo lo llamo esa confrontación entre idea del espacio del movimiento moderno y concepto de paisaje actual, aparece una discrepancia. Y esa discrepancia fundamentalmente se debe a partir ya enunciada hace mucho tiempo por otro de los arquitectos, yo creo que interesante, del siglo 800, de mediados de 800, que fue Gottfried Semper, cuando hizo el tratado, un famosísimo tratado sobre el tema de la arquitectura y de la forma urbana, donde dijo que Vitruvio estaba como una cabra. Es decir, no Vitruvio estaba como una cabra, sino que Vitruvio, los términos de utilitas, minutas y firmitas, evidentemente estaban muy alejados de las concepciones que ya él preveía en su momento con respecto a la forma de entender la percepción no solamente de la arquitectura, sino del objeto, del territorio, de la luz, etc. Y Semper plantea una cosa bastante divertida, diciendo de que fundamentalmente aquí lo que interesa es el recinto, el hábitat, el basamento y la cubierta del techo. De hecho, toda la característica, fundamentalmente a partir de las arquitecturas que se han desarrollado en estos últimos años, de 30, 40 años, se debe fundamentalmente a la fragmentación de la piel, el techo, la cubierta, el suelo, el basamento, casi como una hipótesis clarísima que Gottfried Semper planteó directamente a mitad del siglo XVIII. Evidentemente esto no tiene nada que ver con respecto a lo que se desarrolló al futuro con respecto al tema del movimiento funcionalista, lo llamado movimiento funcionalista, el movimiento tal, donde, por decirles una manera muy clara para comprender cuál es el problema, que es que resulta que el gran problema está en que después de no entender este sentido estético del planteamiento, el tema de recinto o el tema de medida o el tema de vinculación instrumento vinculado a la perimetación es el único documento que hoy tenemos como instrumento base para cualquier tipo de ordenación del territorio. Perímetro, recinto, área, ámbito, etcétera, están reflejados como documentos inherentes donde dentro de él se producen todos los valores que hay que incorporar a los objetos que se posicionan para el nivel de percepción. Y por tanto aparece la gran contradicción con respecto a los sistemas de percepción del territorio y de la arquitectura, por tanto del paisaje, incluyendo los espacios naturales. Quizás en este sentido les recomiendo un libro yo creo que interesante, Peter Sloterdijk, Crítica de la razón cívica, y creo que es bastante evidente y entusiasta sobre lo que estoy diciendo. El problema está en que en nuestra cultura, en nuestra actual cultura, la estética soporta muy mal la norma. Es decir, desgraciadamente o afortunadamente, yo creo que desgraciadamente, nuestra cultura latina, nuestra regulación con el derecho romano, las contradicciones con el mundo anglosajón, etcétera, etcétera, la estética no soporta mucho, ¿no? Cuando deberían de ser, a mi juicio, cercanas. O por lo menos deberían de ser con ese grado de impresión que estoy hablando antes y al mismo tiempo con ese grado de cientificidad al cual me refiero o al cual me gustaría referirme. Por tanto, esta dualidad entre procesos desde el punto de vista de la mirada, de la percepción,
vinculadas con formas de entender no solamente la arquitectura, sino el paisaje, evidentemente están muy asociadas. Y por tanto reivindicaría en esta pregunta, solamente en esta pregunta, pues quizá la conclusión. Posiblemente nos hace falta llegar a un acuerdo entre procedimientos de entender la percepción y por tanto razonamientos estéticos y normas. Es decir, que las normas lo hagan los abogados, que lo hacen muy bien, no los arquitectos. Y que nosotros, los arquitectos o ingenieros o las personas que se dedican al paisaje, seamos capaces de transmitir al político, al abogado, etcétera, que hacen la norma, los procesos y los pensamientos desde el punto de vista perceptivo para aplicar la norma o para construir la norma. Hoy día la norma se hace exclusivamente desde un parámetro, que es los aprovechamientos urbanísticos con respecto a los ciudadanos. Y no tiene en cuenta en absoluto ningún tipo de valoración con respecto a los procedimientos perceptivos de ese territorio. En eso el paisaje es donde está actuando, o debería de actuar, y es donde no está actuando. Bien, y la tercera y última, y así abrimos el campo, el debate. Yo no sé si hay una pizarra aquí. Bueno, es igual, no pasa nada. Es igual. La tercera sería, ¿qué tipo de prácticas e instrumentos operativos emergen de la situación actual? ¿O cuáles son las profesiones humanas que se dedican al paisaje? ¿Y qué relación tienen entre ellas y cuál debería